Este programa está lleno de conocimiento y diversión. Por lo tanto, te recomendamos abrir la mente y el corazón desde tu casa. Hola niños y niñas, bienvenidos a 2 nuevas clases de Profes Melos. Y el día de hoy estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando, profe? Bueno, profe Aleja, hoy estamos celebrando Halloween, estamos disfrutando mucho con todos ustedes, compartiendo y los invitamos a que disfruten también y a que aprendan bastante hoy, a que pidan muchos dulces y a que se cuiden y estén siempre protegidos. Y ese cuidado tiene que ver también con, primero, vamos a tener cuidado con las personas extrañas. Segundo, no nos vamos a comer todos los dulces. Sé que están ricos, sé que uno, cierto, profe, uno como que recoge los dulces y quiere abrirlos todos y consumirlos. Pero luego nos va mal, porque el daño de estómago, el dolor, el malestar, me ha pasado y por eso les recomiendo que pausadamente durante el mes de noviembre, diciembre, consuman esos dulces, no todos de entrada. Y tercero, vamos a estar siempre al lado de las personas adultas que nos acompañan en nuestros recorridos, con cuidado, caminando despacio, sin empujar a los otros, porque hoy hay mucha gente en la calle y bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Exactamente, es muy peligroso estar sin la compañía de un adulto, pero siempre y cuando nos cuidemos y podamos disfrutar de este día, va a ser una experiencia bastante genial. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que también tiene que ver con esto, y es la ciudadanía responsable. Es decir, somos ciudadanos, habitamos un territorio, y bueno, hoy qué prácticas vamos a tener cuando estemos por ahí en la calle, cuando estemos pasando las calles, compartiendo con otras personas, pidiendo dulces, en fin, vamos a ser respetuosos, tolerantes, vamos a ser pacientes, porque las personas también están recibiendo un montón de gente al tiempo, y bueno, hay que respirar y tener paciencia. Tolerancia, solidaridad, vamos a respirar, bueno, hay que tener un montón de valores ahí que se ponen a prueba justo en estos momentos como el día de hoy. Profe, ¿qué otros valores? Bueno, pues la paciencia, el respeto, está también la cortesía, hay que ser amable con las demás personas. Y totalmente. Un poco, y el orden también, hay que tener orden en lo que vamos a hacer hoy, orden en moverse, en saber dónde pedir dulces, todo eso. Y un poco también las prácticas que tienen que ver con el civismo. Ojo, con pasar las calles cuando el semáforo todavía no ha permitido el tránsito. También cuidado, hay muchos vehículos por ahí hoy en la calle, así que vamos a tener cuidado de no tener accidentes, vamos a mirar la calle cuando vamos a cruzar, pero también lo que dice el profe, ¿cierto? Unas normas de civismo y de cortesía que nos permitan llegar tranquilitos a la casa en la noche. Profe, ¿y el día de hoy qué vamos a ver en cambio climático? Bueno, y el día de hoy en cambio climático vamos a hacer un pequeño recorrido por nuestro planeta y vamos a aprender qué son los ecosistemas y cómo se ven afectados por el clima y por nosotros los seres humanos. Bueno, eso tiene todo que ver con cambio climático porque precisamente estamos viviendo muchas lluvias. Eso tiene que ver con eso, profe. Las lluvias incesantes que a veces nos sorprenden después de un enorme calor. Yo ya no sé si llevar la chaqueta o ponerme una blusa bien liviana porque ya el clima me sorprende en todo momento. Eso tiene todo que ver. A medida que nuestro clima va cambiando, que hay más temperatura en el aire, hay también más lluvias y de esa manera tenemos como una dificultad más grande en poder predecir qué es lo que va a pasar cada día, ¿cierto? Entonces, por eso hoy vamos a aprender cómo los ecosistemas y el clima están funcionando para que nuestra temperatura y nuestro clima estén más regulados. Y además de eso, vamos a ver el calendario de esta semana para seguir estudiando con los profes Melos. Tomen nota.
Bueno, hoy estamos en Halloween, estamos disfrazados y vamos a adivinar de qué está disfrazado el profe. Miren a Leo, Leo, una vueltecita. Muy bien. ¿De qué será ese disfraz? Yo lo reconozco por ahí por la literatura. Sí, como de pronto las 1001 noches puede ser. Oh, Alibaba. Los vamos a Ahorita. dejar pensando. Miren nuestros disfraces, miren el mío. A mí se me hace que te gustaba andar como en barcos. Ay, ¿Sí? pero no de tantas pistas, porque la idea es que los Eh. niños y niñas descubran de qué estamos disfrazados los profes Melos. Ahorita les contamos, listo. pero por el momento entonces vamos a recordar todo eso. Tenemos 2 clases maravillosas el día de hoy, siempre con la mejor disposición para que ustedes se puedan conectar, aprender. Recuerden que las preguntas, comentarios, las actividades que hacen con nosotros los profes Melos y que construyen en casita o en la institución educativa, por favor, compártanos eso al correo electrónico para saber que ustedes están allí acompañándonos cada mañana en Profes Melos. Entonces recuerden, profesmelos@teleantioquia.com.co. Y así podemos saber que ustedes están ahí conectados con nosotros. Exactamente, y de hecho el día de hoy tenemos un niño muy melo que se llama Matías Murillo, el cual nos va a acompañar el día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a... Del colegio me gusta mucho el parquecito, me gusta mucho la cancha y me gusta sí, es que me gusta y mis amigos, cómo compartimos juntos. Juego en el parquecito, juego fútbol, comparto con mis amigos, juego fútbol, bueno, sí, ya, y ya. ¿A cuál era la novia de huevo? Clara de huevo. Porque me expreso como una forma muy linda y hago reír a mis compañeros. Me inspiro porque en la tela aparecen muchos chisteros, cuentan chistes, yo me río y busco y me gustan. Que es un ambiente lindo, agradable, hay muchos amigos con quien compartir y ya. Me parece muy lindo, pero alguna gente lo contamina y yo digo que habrá un momento que nos va a dar muy duro. Porque tanta basura, nos vamos a quedar sin oxígeno, las plantas ya se están secando y mucho invierno. Que cuiden el medio ambiente, que disfruten la vida, que le hagan caso a los adultos, ya. ¿Qué hace un piojo en la cabeza de un calvo? Agárrese que nos caemos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos y a todas, y es ciudadanías responsables. Yo sé que en la escuela y en diferentes espacios ya han podido conversar acerca de la ciudadanía, de nuestra responsabilidad, nuestros derechos, en fin, de unos temas que tienen que ver con esto y que ya vamos a ir desarrollando durante esta clase. La meta para el día de hoy, sé que es muy ambiciosa, pero bueno, ¿por qué no pensarnos en reflexionar sobre las prácticas de ciudadanía que favorecen la participación y la responsabilidad, que son 2 elementos clave cuando pensamos en el hecho de que vivimos en un territorio y tenemos unas responsabilidades al estar allí, ¿cierto? Y al tener unos derechos también. Los derechos no dependen de los deberes, pero está bien reconocer que tenemos unos derechos que también debemos garantizar, responsabilizarnos de ciertas prácticas que tenemos en nuestros ambientes cotidianos.
Antes que nada, quiero compartir con ustedes una publicación muy bella que me encontré. Resulta que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, realizó un concurso donde los niños y niñas debían compartir cuentos referidos a la nacionalidad. Ustedes saben que ahora hay mucha migración, las personas se mueven de un lugar a otro buscando mayor bienestar y lugares que los acojan. Entonces muchos niños y niñas se mandaron alrededor de 250 cuentos y solo 20 fueron finalistas. Entonces el concurso se llamó Mi nacionalidad tiene cuento. Lo escribieron niños y niñas entre quinto y octavo grado de diferentes nacionalidades y establecimientos educativos de Chile. ¿Esto por qué surgió? Porque la ONU quería favorecer o fomentar reflexiones sobre el derecho que tienen todos los niños y niñas a tener nacionalidad y a ser integrados en sus nuevas comunidades. Es decir, saber que nuestra identidad se construye en medio y habitando un territorio, pero también llegamos a nuevas comunidades de las que merecemos también ser acogidos, de las que merecemos ciertas prácticas de hospitalidad y cuidado. Entonces vamos a mirar esta publicación, está en internet, de libre circulación, ustedes también la pueden buscar. Vamos a ampliarla un poco. Y aquí está. Miren, es de la UNICEF. Dice, mi nacionalidad tiene cuento. Y les muestro acá simplemente algunas cosas que van en esa publicación. Miren, tienen un montón. Esperen un momento que acá. Tienen un montón de textos, de cuentos que ustedes pueden conocer acerca de la nacionalidad de muchos niños y niñas. Les quiero contar uno. Dice, cuentos ganadores. Ahí en esa publicación hay 2 cuentos ganadores y vamos a conocer este. Dice, soy una cachigu. Nací en Canadá, el segundo país más grande del mundo, en donde en invierno siempre nieva. Lo que más me gustaba de Canadá era tener amigos provenientes de todo el mundo. Además, comer miel de maple y deslizarme en trineo con ellos. En mi casa, yo vivía con mi mamá, que es chilena, mi papá, que es guatemalteco, y mi hermana, que, al igual que yo, nació en Canadá. Los fines de semana comíamos tortillas de maíz guatemaltecas, las cuales las preparaba mi papá, con pebre chileno, el cual preparaba mi mamá. Desde pequeña mis padres me enseñaron a hablar español, pero en Quebec tenía que aprender a hablar francés. Por esta razón me inscribieron en una escuela de acogida para aprender francés. En ella había niños de diferentes razas y culturas. Una vez que aprendí bien el idioma, me fui a una escuela francófona. Un día, en la escuela, nos dijeron que teníamos que traer cada uno un plato típico y tradicional. Yo, sin pensarlo, traje tortillas de maíz, pebre y frijoles. Además, mi mamá preparó unas ricas empanadas de pino. Todos los niños trajeron diferentes platos, pero tenían algo en común. Todas las recetas eran ricas y únicas, tal como los niños que las trajeron. Llegó el día en que mis padres me contaron que teníamos que irnos a vivir a Chile porque teníamos que cuidar a mi abuelita que estaba enfermita. Me asusté mucho porque no sabía cómo iba a ser mi entorno, mi colegio y mis nuevos compañeros. Las vacaciones de verano pasaron rápido y llegó el día de ingresar al colegio. Era muy diferente del que yo había estudiado. Y aunque mis compañeros en un principio me miraban como un bicho raro, terminaron siendo gentiles y amistosos. Pasó el tiempo y fui conociendo nuevas comidas como la sopaipilla, los chilenitos, la churrasca y muchas más. También aprendí algunas tradiciones del pueblo donde vivo. En el que ahora es mi pueblo vive el señor Gagaga, quien enseña a bailar cuenca a todos los niños en forma voluntaria. El señor Gagaga gentilmente me invitó a sus clases y desde el primer día que bailé cuenca me encantó. Incluso participé en un campeonato en otro pueblo donde gané el 4º lugar regional. Desde ese día me autodenominé cachigu, canadiense, chilena y guatemalteca. Y es por esta razón que mi corazón está dividido en 3 partes. En todos estos años aprendí que es muy importante tener una nacionalidad e identidad.
Soy afortunada de tener 3, ya que esto nos identifica y nos hace sentir orgullosos de nuestras culturas, costumbres y tradiciones. Y eso es lo que nos hace únicos. ¿Qué tal esta historia? Miren, 3 nacionalidades que tiene Cachigua. ¿Recuerdan por qué se llama Cachigua? Y tiene que ver con esto, con el tema de ciudadanías. Entonces, quería traer este cuento porque actualmente, por ejemplo, tenemos muchos niños y niñas que son migrantes, es decir, que llegan a nuestro país y que comparten con nosotros, que comparten precisamente la comida, la cultura, temas de sus raíces, de dónde vienen, qué idioma hablan. Y esta diversidad cultural enriquece mucho nuestras maneras de relacionarnos y nuestra cosmovisión del mundo. Es decir, no vemos el mundo desde un solo lugar, sino que conocer a otras personas de diferentes lugares amplía todo ese panorama y nos permite saber qué tradiciones y costumbres existen en otras culturas. Es así como esta publicación tiene muchas historias de niños que tal vez como tú viven esas experiencias de moverse de un lugar a otro y no necesariamente de un país a otro, sino también ese tránsito intraurbano, es decir, me voy de un barrio para otro y en ese sentido me toca cambiar de colegio, de profesores, de amiguitos y amiguitas, de casa y conocer otros referentes también y cambiar de lugar. Por eso les comparto esa publicación. La ciudadanía tiene que ver con eso, con una condición de una persona por la que es validada como miembro de un territorio, nación y país. Cuando le preguntan a uno en los formularios o en las conversaciones, ay, ¿tú de dónde eres? Uno siempre dice, ay, bueno, yo nací en Medellín, o yo nací en Anorí, o yo nací en Fredonia, pero estoy viviendo acá porque mis papás o mis abuelos tuvieron que viajar a trabajar. Y ahí vamos configurando una red, una historia, tejiendo nuestra propia historia con pedacitos de lo que son diversos territorios. Esta ciudadanía, la ciudadanía implica pensar en nuestros derechos y nuestras responsabilidades, que ustedes las pueden revisar en la Constitución Política de Colombia, pueden revisar la Ley 1098 del año 2006 y otras más que aparecen en los documentos legales. Pero más que ir a leer eso, ustedes las pueden vivenciar en sus entornos cotidianos. ¿Y cómo se vivencian? Pues relacionándome con los otros de diferentes maneras, reconociendo que somos distintos, reconociendo que debo incluir y respetar las perspectivas que tienen otros para mirar el mundo y para relacionarse, pero también siendo respetuoso, fomentando el diálogo, garantizando que los derechos de otros yo no los estropee o no los limite, no los vulnere. Ese tema de la ciudadanía es una conquista histórica, no siempre hemos sido ciudadanos, no siempre hemos tenido derechos y por eso es una conquista que hoy celebramos mucho en nuestro país. Entonces, la UNESCO tiene una publicación que les invito a revisar también que se llama Hacia un mundo sin muros. Como que a veces tenemos muchas fronteras, entonces la frontera que nos divide con Venezuela, con Ecuador, con Perú, la frontera que nos divide en nuestras instituciones educativas con la comunidad, la frontera que hay entre los diferentes barrios, pero no solo fronteras territoriales y físicas, sino también fronteras y límites mentales. A veces tenemos unas fronteras que debemos atravesar, porque no somos tan diferentes de los que están al otro lado del muro, de los que están al otro lado del barrio, de los que están al otro lado del muro de la institución educativa. Entonces tenemos unas singularidades, pero también tenemos asuntos en común que debemos reivindicar y conocer y reconocer. ¿Con qué se relaciona entonces la ciudadanía? Con la participación. Que es maravillosa la participación porque es como esa posibilidad que tengo de dar a conocer mis puntos de vista, mis posturas, pero también de compartir con otros esas perspectivas que voy construyendo a lo largo de la vida. Se relaciona también con la responsabilidad social con lo público, cómo cuido mi entorno, cómo habito esos espacios deportivos, comunitarios, locales, en los que vivo, es decir, voy a la cancha, voy al parque, cómo cuido de esos espacios públicos para que no solo yo, sino también otras personas puedan disfrutar de esos lugares. La ciudadanía tiene que ver también con la interrelación que tengo con los otros, con las otras, pero con el Estado, ¿cierto? El Estado, digamos que es quien a veces regula
todas esas condiciones, esas garantías, esos derechos que tenemos. Y hay unos mecanismos que también qué rico que podamos conocer para poder tener exigencia de esos derechos que a veces no se cumplen. ¿Qué hago cuando en mi escuela no se cumplen los derechos? ¿Qué hago cuando está siendo vulnerado un derecho que tiene un compañerito? ¿Qué hago cuando estoy en desacuerdo con algunas de las prácticas que hay en mi barrio? Bueno, hay unos mecanismos de restitución o hay unos mecanismos de exigencia para que esos derechos prevalezcan también sobre otras cosas. Así también como los sentidos de las prácticas sociales cotidianas. La ciudadanía tiene que ver sobre todo con esas prácticas cotidianas que tenemos. Cómo me relaciono con el otro, cómo me relaciono con el espacio, cómo dialogo, cómo genero espacios de participación, cómo reconozco también las problemáticas de mi territorio para poder darle solución, para participar en la configuración de puertas que permitan la transformación. Hay iniciativas, por ejemplo, en las escuelas, en los barrios, que tienen que ver con la ciudadanía. Esas iniciativas las vemos mucho, por ejemplo, en los colegios. Cuando los jóvenes se juntan, se unen y hacen un colectivo, conforman un colectivo para entonces hacer un proyecto en torno a la música, o al teatro, o al deporte, o al arte. Les pregunto, ¿en sus escuelas hay grupos conformados para pensar el teatro, para hacer obras, o para dibujar en los muros escolares sobre temas en los que necesitamos reflexionar, o hay grupos deportivos, en fin? Todos son colectivos que hacen parte de todo ese elemento ciudadano, de todo ese tamiz ciudadano, en el que configuramos prácticas para compartir con otros y para poder tejer, digamos, articulaciones para ser y hacer sociedad. Y hay proyectos institucionales también en las escuelas que retoman primero los intereses de los estudiantes, es decir, que les gusta, y que a través de esos proyectos favorecen algunos valores, como la solidaridad en este caso, como algunas posturas que tienen que ver con la participación, que es tan importante en este tema de la ciudadanía. Y bueno, hay una cosa que es muy importante, que tiene que ver con esto que estamos hablando de las fronteras, que hay fronteras que por tema de organización territorial deben existir algunas fronteras para saber a dónde pertenecemos, para saber a qué lugares van ciertos recursos, es decir, administrativamente estamos organizados. Sin embargo, esas fronteras a veces parecen pues son a veces como bisagras, es decir, nos conectan más que alejarnos o que diferenciarnos. Entonces, también la ONU, la Organización de Naciones Unidas, habla de una ciudadanía mundial. Y hay otras investigaciones que hablan de comunidades globales, que me parece que estos dos conceptos se relacionan. ¿Qué es la ciudadanía mundial? ¿A qué le suena? Si yo soy ciudadana, cuando hablo de ciudadanía mundial, ¿a qué se refiere? ¿Con qué les conecta o con qué les resuena este concepto? Abarca las acciones sociales, políticas, ambientales y económicas de parte de individuos y comunidades. Lo que yo hago incide sobre lo que pasa en mi comunidad. Y lo que pasa en mi ambiente local, lo que pasa en mi barrio, lo que pasa en mi pueblo, lo que pasa en mi municipio, afecta también a la comunidad global, así no lo veamos directamente. Por ejemplo, lo que pasa también en el sector global, en el mundo, afecta también lo que vivimos hoy. Por ejemplo, todo el tema de Ucrania nos ha afectado en nuestra economía familiar. Hay productos que han subido de precio porque hay cosas que no llegan a nuestro país, o es difícil el transporte, o simplemente se limitó el acceso a ciertos productos, y por eso se incrementa el valor en la canasta familiar. Entonces ve esa interrelación que tiene lo global con lo local. La ciudadanía global, entonces, habla de la participación también, entendida como esa capacidad, voluntad y poder de actuar, decidir y construir. Miren, actuar, movernos, hacer, proponer, incentivar acciones en nuestras comunidades, decidir en torno a las posturas que tengo, entonces tomar decisiones y construir escenarios favorables para que ciertas transformaciones puedan tener lugar, o para que ciertas acciones, ciertas prácticas que tienen que ver con la ciudadanía. Y otro elemento es la interdependencia, que es un poco de lo que les estoy hablando cuando digo la relación que tiene lo local con lo regional, con lo nacional,
pero también con lo global, con lo que pasa en el mundo, y es la interdependencia, el reconocimiento del compromiso y la responsabilidad global. Entonces, miren lo importante de tener en cuenta estos conceptos. Y hay algo que dice la ONU con respecto a esas comunidades globales, y es la creencia de que los individuos son miembros de redes múltiples. Nosotros no estamos solos ni solas. Es decir, tenemos un montón de redes en las cuales actuamos, con las cuales nos interrelacionamos y que son diversas, pero que entonces eso implica una reflexión porque no actuamos en solitario. Siempre lo que hacemos afecta a otros. Así lo que hagamos está en el ámbito de lo privado y lo familiar, de lo íntimo. Aún así, eso afecta a mis vecinos, a mis familiares, a las personas con las que convivo. Y en una escala mayor, cuando llegamos a la escuela, lo que hacemos sí que afecta a otros, de manera positiva o negativa, pero lo que hacemos tiene una incidencia rosa con la vida de los otros, porque ya es un ambiente de socialización más amplio. Cuando estamos en el barrio, ese ambiente de socialización crece y debemos considerar que no estamos solos y que todo lo que hacemos no influye en prácticas aisladas, no somos islas, sino que eso tiene relación con todos esos sectores en los que nos movemos y con todas las personas con las que interactuamos. Este cuadro se los dejo simplemente para reflexionar en tema de la ciudadanía global. ¿Qué sí es y qué no es? ¿Qué sí es empoderada la ciudadanía global? Es decir, tenemos que participar para poder para poder detentar o garantizar que haya ciudadanía. Es corresponsable, es decir, pienso en mi responsabilidad y en la responsabilidad de todos para que la ciudadanía pueda existir. Es crítica, siempre tiene reflexiones y preguntas por lo que estamos viviendo en nuestra cotidianidad. Y a veces se resiste a cosas y a veces disiente de otras y por eso es crítica. Es política, es decir, asumimos una postura cuando hablamos de ciudadanía también. Es inclusiva, intercultural, diversa y por eso la importancia de reconocer esas diversidades con las que compartimos, esas diversidades que nos habitan en el mundo. Es formada e informada. Tenemos que informarnos y no solo informarnos a través de los memes o a través digamos, de fuentes informales, sino informarnos también a través de fuentes de información que sabemos que dan una información seria, que ha sido revisada, que ha sido validada. Comprometida, la ciudadanía global es universal, es activa, es propositiva, no es pasiva para nada, sino que siempre intenta la transformación a partir de la acción, es solidaria porque piensa en las problemáticas que se tienen para poder incidir sobre ellas y buscar soluciones. Es empática, siempre hemos hablado mucho en esta clase de convivencia escolar sobre la empatía, ¿cierto? Y recordemos que eso de ponernos en los zapatos del otro no es tan fácil y a veces no es posible, pero sí tener una sensibilidad que nos permita pensar en lo que el otro vive o en lo que el otro experimenta para poder tener una relación distinta ahí. Para generar propuestas y soluciones es la ciudadanía global y es un aprendizaje de la resolución de conflictos. Entonces, miren, para cerrar este cuadro, es una opción que considera que otro mundo es posible y apuesta por el valor educativo de la utopía. La utopía. Eduardo Galeano habla de la utopía como esos mundos posibles. Hay un poema que habla de la utopía y que es de él. Les sugiero que lo busquen. Esto para referenciarlo, porque hay una publicación del Ministerio de Educación Nacional que es del año 2004 y se llama Formar para la ciudadanía sí es posible. Y habla de las competencias. Este tema se retoma en la escuela, porque en la escuela se habla de las competencias, pero no esas que nos ponen a pelear o digamos, a discutir o a empobrecer nuestras relaciones desde la competencia que es fuerte, que limita, digamos, la relación con el otro, sino la competencia como un saber hacer, como una capacidad que vamos desarrollando con ese saber hacer y se trata de tener herramientas necesarias para relacionarnos con los otros y con las otras. No nacemos con esas herramientas y por eso necesitamos desarrollar competencias a partir de los entornos que vivimos. Profe, ¿y tenemos las mismas competencias? No tenemos las mismas competencias.
Por eso esas competencias se desarrollan a partir de forma situada. Por eso hablamos del territorio, de lo local como algo tan importante. Porque esas competencias yo las gano y las formo en mi relación con la familia, en mi relación con los entornos educativo, social, barrial, comunitario. Y bueno, esas competencias se van desarrollando en nuestro paso por la vida, por el mundo. Y la idea es que esas competencias nos ayuden a ser más comprensivos, justos y que nos permitan resolver problemas. ¿Listo? Entonces, esas competencias ciudadanas hablan más de lo que podemos desarrollar para saber resolver problemas de la vida cotidiana y relacionarnos con los otros y las otras. Y son competencias que se ganan de manera situada, contextualizada e histórica, es decir, todos tenemos una historia particular que nos permite desarrollar competencias diversas. Entonces los niños y las niñas son sujetos de derecho y eso habla también de la ciudadanía. Tenemos derecho ¿a qué? A una identidad, a la nacionalidad, a conservar elementos como el nombre, la nacionalidad y la filiación. ¿Qué es la filiación? ¿Han hablado de eso en la escuela? ¿Han leído algo? La filiación tiene que ver con esos lazos o vínculos que tenemos con la familia, que recordemos que la familia no es papá, mamá, el perro, el gato, eso es familia, pero ahora hay una concepción de familia más amplia y son los seres con los que compartimos, con los que vivimos. Hay familias que son abuelita, tío, otras familias que, bueno, que son desde diferentes configuraciones. Y de eso habla la filiación, de esos lazos y vínculos, de quienes nos protegen y quienes nos cuidan mientras crecemos. Los niños y las niñas entonces tienen derecho a participar en las actividades. Miren, no es solo una decisión, es también un derecho el tema de la participación en esas actividades que se realizan en la familia, en las instituciones educativas, en las asociaciones o lugares locales, comunitarios. Entonces, por ejemplo, las juntas de acción local, las juntas de acción comunal, los grupos deportivos que hay en el barrio, bueno, los diferentes programas que conocemos en nuestros espacios. De esta manera, ser sujeto de derecho implica participar, implica relacionarnos con otros de manera favorable, comprensiva, respetuosa. Y bueno, esa es la invitación que tenemos para el día de hoy, que estamos además disfrazados y que vamos a ir a compartir con un montón de gente en la calle, que vamos a ir a atravesar esas fronteras entre los barrios para poder pedir dulces y para compartir un espacio en familia y en comunidad. Y lo debemos hacer de la mejor manera. Ciudadanía responsable, se habla de eso, ¿cierto? De reconocer que hay otro niño, otra niña a mi lado. Entonces, ¿cómo vamos a caminar por la calle? ¿Cómo vamos a respetar el espacio físico, pero también el espacio del otro? El espacio simbólico, es decir, que el otro es diferente, que el otro también tiene unas necesidades y que tiene una riqueza personal que yo debo reconocer. Vamos a dejar ahí por hoy, no se vayan, que ahorita seguimos con más de Profes Melos. Chao. ¡Hey, niños melos y niñas melas! Adivinen pues, ser un ciudadano es saber que hay un colectivo y a las acciones de este no se puede ser esquivo. Que por más que su modelo me parezca o no atractivo, es bajo esas mismas normas que me desarrollo y vivo. Ciudadano responsable es el que ejerce el derecho y al mismo tiempo el deber, buscando que esté bien hecho cada acto ciudadano y que se saque provecho, que todos puedan gozar aunque el margen sea estrecho. Hablar con sinceridad y dejar que el otro hable, abrir corazón y mente, no amenazar con un sable, construir activamente, ofrecer un trato amable. Todo eso es lo que hace un ciudadano responsable. Continuamos con nuestra clase de convivencia escolar y tenemos un invitado muy especial, Andrés Quintana, que nos llama de Santander de Quilichao. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? No te estoy escuchando, activa el audio. Bien, ¿y usted? Muy bien.
Andrés, cuéntanos, yo no conozco Santander de Quilichao, cuéntanos cómo es ese entorno. Santander de Quilichao es un pueblo muy bonito que es muy representativo en la región, en el municipio de Cauca. Es muy representativo y se podría decir que es uno de los lugares más turísticos del departamento del Cauca. Ay, excelente. ¿Y qué comida típica tienen allí? Pues, o sea, casi todas, porque aquí en Santander de Quilichao se come de todo. Pero las comidas más típicas son como el tamal, el envuelto y muchas variedades. Ay, bueno, excelente. Y con respecto a nuestra clase de hoy, ¿te vas a disfrazar? Sí, ¿De qué? de Harry Potter. De Harry Potter, excelente. ¿Viste las películas o te leíste la saga? Sí, me las vi las películas y me leí la saga. Ay, excelente. O sea que eres un fanático de Harry Potter. Sí, señora. Nos puedes mandar la fotico para verte y para que los niños y niñas puedan ver también cómo queda tu disfraz. Bueno, señora. Bueno, Andrés, cuéntame de qué estoy disfrazada yo. ¿De pirata? De pirata, muy bien. Bueno, Andrés, y en la escuela, con respecto al tema que estábamos abordando hoy o con este día, por ejemplo, que hay tanto movimiento en las ciudades y en los municipios, ¿qué recomendaciones tendrías para hacer a los niños y niñas? Pues que tengan mucho cuidado con las personas que hay en la calle porque, o sea, como tú decías en la clase ahorita pasada, la ciudadanía es buena, pero a veces hay peligros porque a veces las personas que pueden ser ciudadanos, porque todos tenemos el derecho de ciudadanos, algunas personas pueden hacer el mal hacia otros ciudadanos, como por ejemplo los niños, porque los niños somos inocentes de todo lo que pasa. Entonces mucho cuidado por las calles ahora en Halloween, porque las personas, o sea, los ciudadanos que son malos, entonces pueden secuestrarnos o hacernos cosas mucho peores o alejarnos de nuestra familia. Está bien. Me parecen excelentes tus recomendaciones. Esperemos que las escuchen los niños y niñas para que hoy tengamos un día bien favorable para esta celebración que estamos teniendo, para este día que es muy especial para muchas de las familias de nuestro país. Bueno, Andrés, y frente a la ciudadanía, ¿has trabajado ese tema en la escuela? ¿Qué podríamos decir de la ciudadanía? Pues la ciudadanía para mí, creo que mis compañeros que también han visto el tema de la ciudadanía es el derecho al nacer de todas las personas, porque la ciudadanía es algo que se adquiere al momento de nacer, pero que nunca se pierde. Muy bien, eso nunca se pierde, ¿cierto? Como que los derechos y la ciudadanía incluso no están ligadas a los deberes, ¿cierto? Hay una cosa que son los deberes y otra cosa que son los derechos y eso nunca se pierde, ¿cierto? Por el hecho de, incluso desde que estamos en la barriguita tenemos derechos, ¿sabías? A veces Sí, no es cuando nacemos, sino incluso cuando estamos en la barriguita de nuestra mamá que ya empezamos a recibir unos derechos y unas garantías por el hecho de existir. Bueno, Andrés, y con respecto a esas prácticas que tenemos de socialización, de respeto, de tolerancia con respecto a en la escuela, por ejemplo, con nuestros amigos y amigas, ¿qué tendrías para contarnos? Situaciones que hayas vivido en tu escuela, por ejemplo, de lo que hablábamos ahorita, que esos proyectos que hay en las escuelas o en los barrios en torno al teatro, al deporte o algún tema, hacen parte de la participación ciudadana. ¿En tu colegio hay alguno? Pues sí, yo creo que sí. ¿Tú participas de algún escenario de esos, deportivo, artístico, musical? Sí, en realidad a mí me dieron una beca para estudiar música ahí mismo en mi colegio, en un taller que se llama Tinca. ¿Y qué haces con la música? Pues porque la puedes música cantar o tocar un instrumento. Sí, es variedad porque yo puedo tocar instrumentos como la guitarra, el violín, la flauta, etcétera, instrumentos, y también puedo cantar las interpretaciones en los instrumentos. Ah, bueno, excelente que estés formándote por esa línea del arte porque nos hace muy sensibles para reconocer y también a través del arte como que
dar vía libre a las soluciones que necesitamos para nuestro país, para nuestros entornos, para esas dificultades que a veces se presentan con la convivencia. Bueno, ¿y cómo conociste Profes Melos desde Santander de Quilichao? Pues es que mi abuela siempre es de Antioquia, ¿cierto? Entonces, pues un día yo dije, bueno, voy a pasar donde mi abuela a ver qué es lo que está haciendo. Entonces, mi abuela estaba ahí viendo la televisión, entonces dije, abuela, ¿qué estás viendo? Y ella me dijo, no, pues aquí en un programa aprendiendo sobre lo que no vi cuando estaba adolescente en mi escuela. Entonces yo dije, ah, bueno, abuela, qué chévere. Después vine acá y entonces por un tema del colegio también me pusieron a ver Profes Melos. Y después ahorita un compañero me dice que si me quería unir a esta clase y yo, claro, obvio. Pues además nos encanta tenerte por acá porque es muy rico saber que nos ven desde tantos lugares. A veces no sabemos, no nos enteramos, pero cuando ustedes nos llaman y participan, pues nos hace sentir muy acogidos en todos los territorios. Andrés, ¿y cuál ha sido tu clase preferida? Porque hay temas que preferimos sobre otros, entonces, ¿cuál te ha llamado así mucho la atención? Pues las clases que me llaman mucho la atención es como la de ahorita, que es la sobre la ciudadanía. También me gustan mucho las clases de arte. Me encanta mucho lo que tiene que ver con sociales y las ciencias naturales. Mejor dicho, todos estos temas de Profes Melos han sido de tu interés. Sí, señora. ¿Y había una clase en particular que te llame la atención o quisieras proponernos, por ejemplo, ay, a mí me gustaría hablar de tal tema? O que hablaran de tal. Pues sí, porque hay muchos temas que son como para niños pequeños y hay otros temas como son para niños más grandes cuando están en el bachillerato o algunos están en la primaria. Entonces es como que para los niños pequeños decir que bueno, vamos a hablar qué es la taxonomía o qué es la clasificación de los seres vivos, la clasificación de todo eso, o también hablar de lo que más adelante que sigue la ciudadanía, de los derechos de los niños. Es como variar las clases porque para que los niños pequeños aprendan más y los mayores también. Como que sea diversa, dirigida a diferentes edades. Exacto. Excelente. Lo voy a tener en cuenta, aquí ya estoy tomando atenta nota, memorizando todo eso que estás diciendo. Andrés, y bueno, hace rato te conectas, qué rico que llegaste a este programa porque nos encanta también que ustedes puedan aprender con estos temas que estamos planificando para ustedes. ¿Con quién vives? Yo vivo con mi papá y mi mamá. Excelente. ¿Y cómo se llama tu institución educativa? La institución educativa Cauca. Cauca. ¿Y puedo adivinar que estás en el grado quinto? No, sexto. Sexto. Bueno, por uno. Sexto. ¿Y cómo te dio ese tránsito? Pasar de quinto a sexto, ¿qué te pareció? Pues chévere porque son diferentes profesores de la primaria, o sea, es de pasar a estudiar por la mañana a estudiar por la tarde. Entonces dejo de ver a mis profesores que me enseñaron desde la primaria y comienzo a ver a los profesores que me van a enseñar en el bachillerato, o sea, en la tarde. Entonces como a veces es muy contento, es saber que ya estoy creciendo y que estoy pasando a niveles mucho más altos, pero al mismo tiempo es triste porque estoy dejando atrás cosas. Bueno, pero eso es muy bonito también de la vida, que vamos dejando atrás cosas que permanecen también en la memoria y en el corazón. Eso se queda con nosotros, pero vamos avanzando hacia otros lugares donde vamos a aprender otras cosas nuevas. Seguro te vas a encontrar con nuevos amigos, amigas, profesores que te van a impactar también un montón y se van a quedar ahí aunque salgas de la escuela y vayas a la universidad o vayas a otros entornos. Eso es la vida. Bueno, Andrés, ¿quieres dejar algún mensaje, un consejo, algo que quieras decirle a los niños y niñas que te están escuchando? Pues respecto a la ciudadanía, como ya lo dije antes, que se cuiden mucho en estos tiempos de Halloween y en estos tiempos festivos porque a veces los ciudadanos son muy ambiciosos y pues eso, hay que cuidarse mucho los niños, para los niños pequeños y los niños grandes. Excelente, me encantó tenerte por acá. Te mando un beso a ti y a la institución educativa que también nos ve.
Y espero que estés muy bien y que te cuides mucho este día también. Ya veo que tienes muy clarísimo esas prácticas de cuidado, entonces que te vaya muy bien y disfrutes bastante este día. Para todos los niños y niñas que nos ven también. Chao. Bueno, entonces para retomar, recuerden que las prácticas de ciudadanía tienen que ver con actuar, decidir y construir. ¿Y cómo decidimos? Pues bueno, tenemos que informarnos acerca de esos problemas que hay en nuestro entorno, acerca de esas situaciones que nos interpelan, que nos mueven o que tienen que ver con nuestra cotidianidad. Informarnos bien, informarnos de manera adecuada. Lo primero que escucho, lo primero que leo en una imagen a veces no es tan válido porque hay información falsa circulando todo el tiempo. Entonces, informarnos, formarnos para poder tomar decisiones más acertadas que mejoren esa relación que tenemos con los otros y con el entorno. Pero además también construir, y no construimos solos y solas. Esa frase me pareció muy bonita, la que les compartí ahorita de la Organización de Naciones Unidas, porque a veces pensamos que tenemos que resolver las situaciones que se nos presentan solos y solas. Y no, hay que darse cuenta de que hay otras redes, hay lazos que hemos construido, lo que hablamos ahorita de la filiación, hay vínculos con la familia, hay vínculos con nuestros amigos y amigas de la escuela, del barrio, hay vínculos con otro escenario local, comunitario, de los cuales podemos echar mano, ¿por qué no? Retomar para solucionar los problemas, porque a veces solo nos queda difícil, no tenemos las herramientas, no sabemos, y está bien decir, necesito ayuda, necesito que me des la mano, necesito que me expliques, necesito que me cuentes, quiero un abrazo, quiero que me resuelvas este problema que tengo en mi cabecita. Y bueno, hay mucha gente a nuestro alrededor que puede servir de apoyo cuando queremos solucionar problemas de la vida cotidiana. En ese sentido, les invito entonces a que ustedes también escriban un cuento. ¿Recuerdan la publicación que les mostré ahorita? Que fueron 20 cuentos ganadores sobre la nacionalidad, de dónde venimos, qué construimos con otros. Pues bien, los invito a que escriban un cuento hablando de quiénes son, de dónde viven, dónde nacieron, si han cambiado de espacios a lo largo de su vida y que nos compartan ese cuento a Profes Melos para que podamos leerlo para otros niños y niñas. Los dejo entonces con un niño muy melo y no se vayan que viene la clase del profe Leo, Cambio Climático. Nos vemos en una próxima oportunidad y un beso para todos. Yo algunas veces leo un libro que se trata sobre la guerra antes, de la guerra que antes era de los antepasados, y me gusta leer mucho ese libro. Porque yo leyendo aprendo muchas cosas que no sé. Por ejemplo, yo antes no sabía que antes existían antepasados, que antes existieron guerras, y después de que empecé a leer el libro me di cuenta de bastantes cosas. Algunas veces juego, otras veces algunas veces juego con mi celular y veo videos de historia. A mí me gusta el colegio todo porque en el colegio podemos estudiar, el parquecito podemos jugar, en las partes de las mesas podemos comer y hacer bastantes cosas. La naturaleza, porque hay muy bonita vista y todo es muy bonito. Que no tiráramos basuras a la naturaleza y que no la contamináramos.
porque eso hace que tengamos inundaciones y muchas cosas más. Un pedacito de este libro de 100 años de soledad, protagonizado por Gabriel García Márquez. El coronel Gerineldo Márquez no solo era un hombre de más confianza del coronel Aureliano Buendía, sino que Úrsula lo recibía como un miembro de la familia. Frágil, tímido, de una buena educación natural, estaba sin embargo mejor constituido para la guerra que para el gobierno. Sus asesores políticos lo enredaban con facilidad en laberintos teóricos, pero consiguió imponer en Macondo el ambiente de paz rural con el que soñaba el coronel Aureliano Buendía. Bueno, después de estas clases tan interesantes sobre convivencia escolar, hoy vamos a tratar un tema aquí en cambio climático muy interesante, y son los ecosistemas y los climas. Vamos a aprender el día de hoy qué es un ecosistema y cuál es esa relación que tienen los ecosistemas con el clima, tanto cómo son afectados por él, tanto cómo afectan los ecosistemas al propio clima. Entonces, para empezar, vamos primero a empezar por ecosistema. Esta palabra está compuesta por eco, que viene de una raíz griega, una raíz del latín, que significa casa. Es decir, eco representa el entorno en el cual se desarrollan y viven los seres vivos. Y también tenemos sistema, que suena así como muy tecnológico, digamos. Pero es que sistema es todo conjunto de partes interrelacionadas que pueden generar una respuesta, ¿sí? En este caso, esas partes son todos los organismos vivos y todas las interacciones que tienen entre ellos y su entorno. Así que podríamos entender el ecosistema como tres elementos que están siempre en movimiento. Son los seres vivos, el hábitat en el cual ellos están y las interacciones que tienen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un lago sencillo en el cual tenemos peces, tortugas, tenemos suelo, plantas, tenemos aves. Todo esto configura en sí un ecosistema. Y vamos a ir aprendiendo el día de hoy los diversos tipos de ecosistema y toda la importancia que tienen para nosotros. Entonces, primero vamos a hablar de esos seres vivos, ¿sí? En los textos de biología y ecología entendemos a todos los seres vivos como factores bióticos. ¿Cómo pueden ser esos seres vivos? Pueden ser hongos, pueden ser plantas, pueden ser animales, ¿sí? Herbívoros o carnívoros, pueden ser bacterias, microorganismos. O sea, hay una gran diversidad de vida que habita los ecosistemas, ¿sí? Y a medida que ellos se van agrupando, que estas formas de vida se van agrupando, es que configuran esos ecosistemas. Entonces podemos empezar, por ejemplo, con los individuos. ¿Qué es un individuo? Simplemente es un organismo de una especie, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un pez, pero muchos organismos de esa especie organizan una población, ¿sí? Cuando ya tenemos varias poblaciones de diferentes especies, podemos hablar de comunidad. Y cuando esa comunidad interactúa con su entorno físico, ya podemos hablar de ecosistema, ¿sí? También hay otras clasificaciones como bioma, que son ya agrupaciones de varios ecosistemas muy parecidos. Y finalmente tenemos la biosfera, que la biosfera está compuesta por todos los biomas y ecosistemas de nuestro planeta y representa precisamente eso, toda la vida del planeta Tierra. Entonces, gracias a estos organismos, gracias a estas organizaciones que ellos tienen, es que podemos tener ecosistemas. Y hay algo muy importante, y es que cada organismo dentro del ecosistema cumple ciertas funciones.
Entonces, por ejemplo, tenemos a las plantas. Las plantas funcionan como los productores de los ecosistemas. Recordemos que las plantas y algunos organismos son los únicos capaces de generar su propio alimento a partir de la energía del sol y capturando el carbono, que es un gas que está en el aire. Entonces, ellos son los primeros que generan alimento. Y luego vienen los consumidores, ¿sí? Entonces, entendemos a las plantas como productores. Luego vienen los consumidores, donde están los herbívoros y los carnívoros. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos se alimentan, los herbívoros de las plantas y los carnívoros de otros animales, y de esta manera van distribuyendo la energía dentro de todo el ecosistema para otros organismos. Y finalmente tenemos los descomponedores. Los descomponedores pueden ser, por ejemplo, lombrices, pueden ser insectos, pueden ser hongos, pueden ser microorganismos que lo que hacen es que toman todos esos elementos muertos dentro de los ecosistemas y los convierten en nutrientes otra vez disponibles para que todos los demás seres vivos puedan volver a consumirlos. Entonces, si miramos la imagen de la derecha, tenemos una distribución más o menos de cómo la energía va fluyendo dentro de un ecosistema. Entonces, primero llega la energía solar a las plantas. Aquí se genera una energía que podemos ver en color rojo y un calor que se pierde, digamos, hacia la atmósfera en color azul. Esa vegetación es consumida por los herbívoros. Por ejemplo, aquí tenemos una vaca o un conejo, y ellos, a partir de esa alimentación, absorben, digamos, una energía y también empiezan a liberar calor en sus procesos de vida. Y finalmente tenemos los consumidores, que pueden ser secundarios, o sea, los que se alimentan a partir de los herbívoros, y también tenemos consumidores terciarios, que son los que se alimentan de esos carnívoros. Entonces, lo que tenemos aquí es que todos los seres vivos dependen de los demás seres vivos en su ecosistema. Por ejemplo, que nosotros observemos un depredador como un jaguar en un ambiente y que ese jaguar esté en un muy buen estado de salud, es un muy buen indicador de toda la salud de los ecosistemas, porque para que un solo jaguar o un solo consumidor terciario pueda estar bien, necesita que todo el ecosistema hacia abajo esté en un buen estado. Entonces, eso es uno de los motivos por los que es tan importante cuidar los ecosistemas y a los seres que lo habitan. Entonces, una vez tenemos todos esos roles, que ya sabemos todos dependemos de todos dentro de los ecosistemas, también podemos encontrar los factores abióticos. Entonces, estamos hablando primero de los seres vivos, ahora hablamos de los factores abióticos, lo que no está vivo. Y entonces aquí encontramos todo lo que conforma el hábitat, que es, por ejemplo, el aire, es, por ejemplo, el clima, la energía que viene del sol principalmente, el agua, el suelo de donde obtenemos los minerales y obtenemos la capacidad de soportar la vida, y todo eso se une para generar los diferentes hábitats de nuestro planeta. Y los organismos vivos empiezan a interactuar también con todos estos elementos del hábitat para generar los ecosistemas y que puedan dar toda la vida de nuestro planeta. Entonces, hay algo muy particular. Estábamos hablando de que no solo es el hábitat y los seres vivos, también son sus interacciones. O sea, cómo cada uno actúa con el otro, ¿cierto? Cómo actúan algunos organismos con otros, cómo actúan estos organismos con su entorno. Esto nos lleva a que existan diferentes funciones de los ecosistemas. Por ejemplo, está la productividad. Y es que, como les estaba comentando, las plantas son las encargadas de generar el alimento, de generar la biomasa a partir de la luz del sol. Entonces, la productividad es esa función del ecosistema de generar precisamente alimento, de generar biomasa y de generar nuevos organismos que puedan distribuir la energía y los nutrientes. También tenemos otra función, que es la descomposición, y es que cuando los organismos empiezan a morir, todos sus componentes, todos sus elementos pueden volver
a ser nutrientes para otras especies. ¿Y esto cómo se logra? A partir de que pequeños organismos o organismos un poquito más grandes como insectos, lombrices, empiecen a consumir de nuevo esos elementos que murieron. Entonces, gracias a estos dos elementos, nosotros tenemos nutrientes y alimentos, ¿sí?, en todos los ecosistemas. Y además de eso, tenemos otras dos funciones muy importantes, que son el flujo de energía y el ciclo de los nutrientes. Vamos a ver en detalle estas dos funciones. Entonces, hay muchos elementos, muchos nutrientes en la naturaleza que no son fácilmente digeribles por los seres vivos. Entonces, lo que necesitamos es que hayan diferentes procesos químicos, diferentes procesos biológicos que nos ayuden a convertir eso que es material inorgánico, o sea, un material que no es vivo precisamente, a un material orgánico, un material que sea vivo y que podamos consumir. Entonces, gracias a esto existen ciclos de nutrientes. Por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno es un gas que está muy abundante en la atmósfera, es el principal gas que compone nuestro aire, pero es un gas que en su forma de gas nosotros no podemos aprovechar y lo necesitamos porque gracias a él es que tenemos nuestras células. Es uno de los elementos principales para hacer nuestras células y para construir, por ejemplo, nuestro código genético, ¿sí?, lo que permite que podamos reproducirnos y tener tanta diversidad de vida en el planeta. Entonces, gracias a los ecosistemas, gracias a esa relación que hay, por ejemplo, entre bacterias, entre plantas, entre descomponedores, todos podemos acceder a ese nitrógeno en alguna forma, ¿sí? Y esto no pasa solo con el nitrógeno, también pasa con otros elementos como el carbono, que es el principal elemento que conforma la vida, el oxígeno, el agua y también el fósforo. Todos esos elementos son macronutrientes que nosotros necesitamos para construir nuestras células, para estar vivos. Y gracias a los ecosistemas y a los ciclos de nutrientes es que podemos tenerlo. Y como les estaba comentando, finalmente también están los flujos de energía. Nosotros no podemos como seres humanos acceder a energía, tenemos que alimentarnos. Entonces, gracias a los productores es que nosotros tenemos ese alimento. Entonces, si vemos esta imagen de la derecha, tenemos un ejemplo de cómo todos los ecosistemas del mundo permiten que la energía, que son estas flechitas de amarillo, circule por todo nuestro planeta. Llega primero la energía del sol, las plantas empiezan a convertirla en materia orgánica, en alimento, luego los consumidores se alimentan de eso, obtienen de esa manera su energía y cuando mueren los descomponedores obtienen su energía y también obtienen nutrientes que regresan a la reserva de nutrientes del mundo, o sea, por ejemplo, a los suelos o al agua. Y esa reserva de nutrientes permite que de nuevo los productores puedan volver a tomar la energía del sol y puedan generar más alimento y permite que todo nuestro planeta esté funcionando. O sea, gracias a los ecosistemas tenemos nutrientes y tenemos la energía que necesitamos para estar vivos. Y alguna de esa energía se pierde también en forma de calor. Siempre que nos estamos moviendo, estamos generando calor. Y eso pasa también con todos los animales y plantas y organismos de nuestro planeta. Entonces, gracias a estas funciones es que estamos vivos. Y hay algo muy particular, los ecosistemas tienen muchos tipos, hay muchos ecosistemas muy diversos. Entonces, por ejemplo, están los ecosistemas acuáticos, ¿sí? En los ecosistemas acuáticos tenemos los ecosistemas de agua dulce o continentales y también los ecosistemas marinos. Entonces, en los de agua dulce tenemos los lóticos que se refieren al agua que fluye, por ejemplo, los ríos, ¿sí? Entonces, en los ríos hay muchos ecosistemas en los cuales hay una gran complejidad de vida. También tenemos los ecosistemas lénticos que se refieren, por ejemplo, a los lagos, a las lagunas, se refieren también a las ciénegas, aunque también está relacionado con los humedales, que son lugares donde el agua está estática, por así decirlo, y ahí se desarrolla la vida de una manera diferente, ¿sí? También tenemos los humedales, que son lugares muy importantes para la biodiversidad porque albergan tanto plantas como agua, ¿sí?
y esa combinación permite, por ejemplo, filtrar contaminantes, generar nuevos nutrientes y por eso hay una vida muy, muy enriquecida en estos humedales. Colombia es uno de los países más beneficiados también por los humedales, donde hay una muy buena presencia de estos y por eso debemos cuidar mucho de nuestro país. Y hablando ya de los ecosistemas marinos, tenemos, por ejemplo, los estuarios, que son los lugares a donde van los ríos y desembocan en el mar. Estos son lugares muy, muy particulares porque se mezclan precisamente esos dos ecosistemas, el agua dulce con el agua salada. Y esto permite también que se dé mucho ciclaje de nutrientes y que se puedan limpiar las aguas. También tenemos el océano como tal. Todo nuestro océano puede ser comprendido como un gran ecosistema. Y el océano es básicamente el origen de la vida del planeta. Entonces aquí tenemos muchas especies de peces, de microorganismos, de algas, que todos estos organismos permiten que haya un gran ciclaje de nutrientes en todo el planeta, que podamos alimentarnos, por ejemplo, de los peces. Y también tenemos las costas, ¿sí? Ese pequeño contacto del mar con la tierra también configura un ecosistema como tal, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay cangrejos, están las palmas, hay algunos microorganismos debajo de la arena, pero que son acuáticos. Toda esta diversidad de ecosistemas ayuda a que la vida en la tierra se mantenga. Y además de estos ecosistemas acuáticos, también tenemos los ecosistemas terrestres. Podemos agrupar los ecosistemas terrestres en 4 grupos principales. Serían los bosques, los desiertos, los pastizales y los ecosistemas de montaña. Entonces los bosques son esos ecosistemas en los cuales tenemos mucha humedad, mucha temperatura y también una gran cantidad de materia orgánica que permite que se desarrollen los árboles. Y todos estos árboles empiezan también a modificar cómo se comportan las demás especies. Tenemos los desiertos, que son lugares muy secos, lugares muy cálidos en los cuales la vegetación no puede desarrollarse de una manera tan alta porque tiene que tratar de mantener el agua lo más que pueda, ¿sí? El agua es muy escasa, entonces ellos crecen muy poco, las plantas crecen muy poco para evitar liberar mucha agua a la atmósfera y morir. También tenemos los pastizales. Los pastizales son muy importantes porque gracias a los pastos es que los terrenos inicialmente que no tenían vida pueden empezar a desarrollar suelo y vegetación. O sea, los pastos son como los pioneros en llegar a un sitio y empezar a poblarlo con vida. Y gracias a esos pastos es que tenemos tantas especies, tenemos tanta diversidad y alimentos en nuestro país, por ejemplo. Y finalmente tenemos los ecosistemas de montaña. ¿Qué es lo que pasa en las montañas? Como tenemos grandes alturas, a una pequeña distancia tenemos muchos climas distintos en una montaña. Si por ejemplo tomamos aquí dentro de Antioquia, tenemos el Bajo Cauca, que es una zona muy cálida, pero si empezamos a subir en la cordillera vamos a encontrar zonas más templadas como Medellín, y si empezamos a subir aún más vamos a encontrar zonas muy frías, por ejemplo Belmira, donde están los páramos. Todos esos ecosistemas están configurados dentro de la montaña y gracias a esa diversidad hay mucha riqueza de la vida en estos ecosistemas, en todas las montañas. Entonces hay algo muy particular y es que, como han notado, a medida que hablo de los ecosistemas siempre me estoy refiriendo al clima de alguna manera, y es que el clima está muy relacionado con el ecosistema, ¿sí? No es lo mismo tener un bosque en una zona como la que estamos, que es una zona tropical, donde hay sol casi todo el año y donde no hay estaciones, a tener un bosque, por ejemplo, en las zonas boreales, en las zonas muy al norte, donde hay estaciones y hay nieves o incluso nieves perpetuas. Entonces, gracias a los climas de la Tierra es que tenemos diferentes ecosistemas y diferentes configuraciones. Por ejemplo, los climas áridos, que son muy secos, muy calurosos todo el año, son los que dan como resultado los ecosistemas desérticos, ¿sí? Esos ecosistemas donde habitan más que todo cactus, pequeñas plantas, pequeños reptiles que se adaptaron a esas condiciones tan extremas.
También tenemos los ecosistemas de alta montaña, como les estaba comentando, que son ecosistemas que están muy altos y por eso tienen una temperatura tan baja y generalmente son muy húmedos todo el año. A diferencia, por ejemplo, de los climas polares, donde hay mucho frío durante todo el año y es muy seco durante todo el año, no llueve. Hay eventos de nieve quizá, pero no hay lluvia. Eso hace que la vida en la Tierra, todos los ecosistemas de nuestro planeta empiecen a variar. Así que no es solo cuáles son las especies que lo habitan, sino también su clima, el que permite que los ecosistemas se formen. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque a medida que aumente la temperatura de nuestro planeta, estos climas de la Tierra van a empezar a cambiar. Y es que las zonas que eran frías antes van a empezar a ser más pequeñas y las zonas cálidas van a empezar a expandirse. Y por eso muchas especies van a tener que empezar a migrar y muchos ecosistemas incluso podrían perderse. Por ejemplo, los nevados, como sucede aquí en Colombia. Nuestros nevados, que son una majestuosidad, algo demasiado hermoso en nuestro país, ya se están perdiendo gracias al cambio climático. Y eso significa que también las especies que habitan cerca a estas regiones empiezan a migrar y a perder su hábitat. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que saber también que el clima también puede ser afectado por los ecosistemas. Los ecosistemas nos prestan un gran servicio a partir de su existencia, de las diferentes interacciones que tienen, nos prestan unos grandes servicios de regular el clima. Y es que, por ejemplo, en los ecosistemas pueden reflejar la luz del sol. No es lo mismo el reflejo que genera un árbol al reflejo que genera un pasto, por ejemplo. Los árboles absorben más energía del sol, mientras que los pastos reflejan más energía del sol. Eso puede ayudarnos a refrescar ciertas zonas. También tenemos, por ejemplo, la liberación de vapor, y es que todas las plantas están liberando vapor en su proceso de respiración y de esa manera empiezan a refrescar todo el aire y a bajar las temperaturas. Y esa generación de vapor, curiosamente, también empieza a interactuar con los vientos. Y cuando los vientos empiezan a soplar hacia esa generación de vapor y generan turbulencia, dependiendo de lo rugoso o lo complejo que sea un terreno, pueden generar turbulencia que ayuda a que se generen nubes. Entonces vemos que los ecosistemas empiezan a ayudar también a generar climas, empiezan a ayudar a generar precipitaciones, a generar vientos, a disminuir la temperatura. O sea que gracias a los ecosistemas tenemos una gran regulación de nuestro clima. Y por ejemplo también tenemos la retención de la humedad y la liberación de aerosoles y nutrientes al ambiente. Y es que en todos los procesos que pueden suceder en un ecosistema también se empiezan a liberar nutrientes hacia el aire, que esos nutrientes pueden ser usados, por ejemplo, para generar también nubes o para alimentar diferentes especies, incluso en zonas muy distantes unas de otras dentro de nuestro planeta. Por ejemplo, aquí en Colombia podemos beneficiarnos de flujos de nutrientes que vienen desde África, que vienen desde el desierto del Sahara, volando por toda la atmósfera y llegan hasta nuestra región. Entonces, gracias a eso, podemos darnos cuenta que los ecosistemas también nos ayudan a enfrentar el cambio climático. Y es que, por ejemplo, los bosques tropicales en los cuales nosotros estamos son muy buenos capturando el carbono, que es ese gas que genera el cambio climático. También son muy buenos evaporando agua y por eso refrescan todo nuestro planeta. Y a la vez absorben mucha radiación del sol, lo que puede aumentar un poco la temperatura. Y cuando vemos los bosques templados, en estos también se genera una gran captura de carbono, una gran liberación de agua, pero no es tan intensa como lo que pasa en los trópicos. Y finalmente, en los bosques boreales, los bosques muy al norte de nuestro planeta, también se genera una captura de carbono y una liberación de vapor, pero como estos bosques suelen estar en nieves perpetuas, estos bosques empiezan a absorber mucha más luz del sol y pueden, al contrario que los demás, pueden empezar a calentar nuestro planeta. Entonces miremos que todos los ecosistemas pueden cumplir una función con el clima y es muy delicado todo su entendimiento y todos sus procesos. Y
Finalmente, para entender un poco más del peligro en el que estamos, gracias al cambio climático se generan muchos impactos sobre los ecosistemas. Por ejemplo, las especies empiezan a cambiar sus genes para adaptarse a las nuevas condiciones, o el funcionamiento de algunas especies a temperaturas más altas no es el mismo. También nos hemos dado cuenta que algunas especies ante estas nuevas temperaturas y nuevas condiciones del clima están perdiendo su forma, es decir, están reduciendo su tamaño para poder adaptarse a estas nuevas condiciones. En algunos casos vemos también que las temperaturas y los climas que están cambiando hacen que las plantas, por ejemplo, florezcan antes o después de lo que las demás especies esperan, y por eso los nutrientes no pueden fluir con la naturalidad que tenían y empiezan a haber extinciones y problemas en todos los ecosistemas. También tenemos poblaciones en las cuales la temperatura empieza a cambiar cómo se reproducen. Y es que, por ejemplo, si aumenta la temperatura, algunas especies van a tener más machos que hembras o viceversa. Y eso hace que sea muy difícil la reproducción para estas especies. Y también tenemos la distribución, las relaciones y la productividad. Es decir, que a medida que cambia la temperatura de nuestro planeta, los ecosistemas van a empezar a cambiar de sitio. Y finalmente, las especies empiezan a mezclarse y la productividad de la que estamos hablando también empieza a cambiar. Entonces, finalmente, por ejemplo, tenemos aquí impactos del cambio climático. Estos son corales, los cuales están muriendo gracias a ese cambio climático, a que las aguas son más ácidas. Vemos que desde diciembre de 2014 hasta agosto de 2015 estos corales murieron. Cuando están así blancos ya están completamente en proceso de muerte, y ya cuando tienen esta coloración como oscura, negra, es porque ya los descomponedores están encima de ellos. Y, por ejemplo, tenemos el cambio de distribución. Esta es una investigación que se realizó en Perú y que muestra cómo desde 1985 hasta 2017 las aves empezaron a migrar encima de la montaña por los cambios de temperatura, hasta un punto que la especie que vivía más arriba tuvo que abandonar y se empezó a extinguir en esa montaña. Entonces miremos los efectos del cambio climático y la importancia de los ecosistemas. Por ahora los invito a un recreo. Niños melos y niñas melas, ustedes que tienen tanta conciencia, enséñenle a los grandes. Un ecosistema es un conjunto de elementos, unos seres y un espacio en donde ocurren eventos, y no se encuentra formado por una coincidencia. Son organismos que guardan entre sí interdependencia. Eso quiere decir que dependen uno del otro. ¿Cuántas cosas en común tienen ellos con nosotros? Nosotros también hacemos parte de un ecosistema, y cada que actuamos mal lo metemos en problemas. Él trata de regularse, pero de algo no hay duda, y es que siempre necesita de nuestro apoyo y ayuda. Bueno, y saludamos a Juan Pablo Cruz desde Santander de Quilichao. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, sí señor, ¿y ustedes? Muy bien, afortunadamente. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿cómo es Santander de Quilichao? ¿Qué ecosistema reconoces en Santander de Quilichao? Sus paisajes, pues es ¿cómo muy son? bonito, es muy bonito, tiene mucha variedad de aves, muchos animales. Sí. Tiene un gran árbol que está en el Parque Central. Es un samán, si me acuerdo, sí. Un samán que ya va a cumplir como 130 años y es una de las figuras representativas del pueblo. Súper bonito. Muy importante ese samán ahí, toda la vida que ha ayudado a generar, ¿cierto? Sí. Cuéntame, Juan Pablo, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Pues más que todo yo salgo a jugar fútbol con mis amigos aquí en la cancha que está atrás, en el parque. Salgo a jugar con ellos, a veces salgo a montar bicicleta. ¿Te gusta mucho el deporte? Sí.
Ah, súper bien, Juan Pablo. Y cuéntame, ¿te vas a disfrazar el día de hoy? La verdad no, pero pues sí me hice esta herida falsa como para ir al colegio. Ah, muy creativo, me parece muy buena idea. Es un disfraz, pero es un poquito aterrador ese disfraz, ¿no? ¿No asustas a la gente con de eso? lo que han hecho muchos. ¿Y tú reconoces el disfraz que tengo hoy? Es una especie como de pirata, algo así. Más o menos, más o menos. ¿Tú conoces, sabes dónde queda o has escuchado de Arabia o el Medio Oriente? Sí. Sí, ¿o te has visto la película de Aladín? De pronto. Ah, sí. Ah, bueno, ¿te acuerdas del malo de Aladín? Sí. Listo, bueno, este es el disfraz del malo de Aladín, o sea, de Jafar el brujo, ¿sí? Claro. No es tan aterrador como tu herida, pero también sirve para pedir dulces. Sí. Bueno, Juan Pablo, y cuéntame, ¿tienes alguna pregunta sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático? ¿Qué más te gustaría aprender? Pues no estoy muy seguro. No sabría qué preguntar, la verdad. Ah, bueno. Y de pronto, dentro del programa de Profes Melos, en todo lo que lo has visto, ¿cuáles son las clases que más te gustan? ¿Cuáles son los temas que más te gusta aprender? Más que todo matemáticas y ciencias naturales Sí. son como mis preferidos. Ah, súper bien. Súper bien. De eso es lo que tratamos en esta clase de cambio climático. Siempre estamos mezclando también las ciencias naturales y las matemáticas. Siempre van de la mano y nos ayudan mucho a entender nuestro planeta. Por ejemplo, ¿qué especies te gustan? ¿Qué has visto de aves? ¿Qué reconoces por tu territorio? ¿Qué cuerpos de agua, ríos, montañas? Pues te digo, de las aves acá en Santander de Quilichao se ven muchos, son loros y periquitos de los que son chiquitos. Sí. Se ven muchos. Y los ríos, acá hay un río muy representativo que es el río San Pedro, aunque acá se le llama río Quilichao, por lo que pasa por la mitad del pueblo y sigue más para, no me acuerdo por dónde sigue, pero de hecho sigue por el pueblo. Ah. Pero viene de arriba de la montaña de San Pedro y viene bajando hasta acá a Santander. Súper bonito. O sea, me estás hablando muy bien de tu municipio, como que me dieron ganas de ir hasta allá. Pues te digo, es muy bonito. Hay que ir hasta allá y de todas maneras seguir protegiendo toda esa región. Tú, por ejemplo, ¿qué consejo le das a los niños y niñas del país para que protejan su medio ambiente? No, pues lo que sería no dejar basura donde sea, tener mucho cuidado con el plástico, también hay que tener mucho cuidado con lo que sería la quema, la tala de árboles, porque primero, da oxígeno, y segundo, es la casa de muchos animales, pájaros, ardillas, cosas así. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos ecosistemas. Súper bien. ¿Y en tu colegio, en tu municipio, tienen esos cuidados que tú estás recomendando, por ejemplo? Sí. Ah, bueno, súper bien. Muy, muy buenos aportes lo que nos estás dando, Juan Pablo, porque de esa manera que tú dices, vamos a evitar que estos ecosistemas tan delicados se empiecen a perturbar. O sea, por ejemplo, los loritos, cuando nosotros empezamos a dejar esas basuras en cualquier lado, esos loritos pueden empezar a comer alguno de esos residuos y pueden empezar a morir y pueden empezar a disminuir toda la población de árboles que ellos ayudan a dispersar. O sea, hay una gran relación, todos dependemos de todos y por eso es tan importante que cuidemos cada uno de las demás especies y de nuestros ecosistemas. Bueno, Juan Pablo, cuéntame, sí. ¿algún saludo que quieras mandar? ¿Algún saludo a tus compañeros del colegio, de la escuela? Me gustaría saludar a mi mamá y mi papá, que son los que más que todo me han apoyado en el colegio. Me han apoyado siempre a salir adelante,
a no quedarme en ningún obstáculo, siempre superarlo, ya que ellos son los que básicamente me han sacado adelante. Muy, muy importante. Un gran saludo para ellos, una gran felicitación de parte de Profes Melos por enseñarte cosas tan importantes. Esa perseverancia es muy importante en la vida y para el planeta también, con todos los problemas que tenemos acá. Así que te agradecemos enormemente por conectarte, por llamarnos y por conectarte con nosotros desde Santander de Quilichao. Muchísimas gracias. Muchísimas y saludos gracias para todos tus compañeros allá. Listo. Chao, Juan Pablo. Muchas Chao. gracias. Bueno, entonces, gracias a lo que nos dijo Juan Pablo, sabemos también que hay que cuidar mucho nuestros ecosistemas, ¿sí? Y nuestro país es un país muy, muy beneficiado por los ecosistemas. Tenemos una gran biodiversidad. Por ejemplo, en el norte tenemos los desiertos de La Guajira, por ejemplo, tenemos la zona montañosa de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde tenemos muchísimos ecosistemas. Tenemos toda la zona andina, donde tenemos ríos, nacimientos de ríos, tenemos muchísimas montañas con muchas aves, especies de mamíferos. Toda esta diversidad ayuda a que podamos tener una vida muy, muy maravillosa en este planeta Tierra, pero por eso hay que cuidarlo y hay que entender todo esto de los ecosistemas. Finalmente, quiero mostrarles una pequeña herramienta que se llama Explorador de Ecosistemas de la Tierra, que es montado dentro de la plataforma de Google Earth. Entonces, esta herramienta nos permite explorar algunos ejemplos de cómo los científicos han ido estudiando los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ecosistema del río Amazonas, ¿sí? Aquí tenemos la desembocadura del río Amazonas y nos explican, por ejemplo, las funciones de los ecosistemas, eso que estábamos hablando, para qué sirven, qué hacen los ecosistemas, todas las funciones que tienen y cómo ayudan a que nuestro planeta se mantenga. ¿Sí? El Amazonas es muy interesante porque, como pueden ver, es un gran segmento de bosque de selva, el cual permite que nuestro planeta respire, que genere mucho oxígeno y que además genere mucho vapor de agua. Es decir, gracias a toda esta masa de bosque, toda esta masa, todo este gran ecosistema, es que tenemos temperaturas frescas a pesar de todo el sol que llega en esta zona. Y además, gracias a toda esta zona del río Amazonas, es que tenemos lluvias en nuestro país. Así que miremos que los ecosistemas no son segmentos aislados dentro del planeta. Entre ellos están conectados y gracias a ellos es que tenemos todos nuestros servicios ambientales. Tenemos agua, tenemos alimentos, tenemos energía y gracias a ellos es que la vida puede soportarse en el planeta. Entonces, si nosotros seguimos explorando aquí, por ejemplo, pasamos desde la zona del Amazonas a, por ejemplo, el río Magdalena y Cauca, donde tenemos una explicación de la dispersión de semillas y la fragmentación del hábitat. Y es que a medida que hacemos diferentes actividades, los humanos estamos dividiendo los hábitats, ¿sí? Dividiendo los bosques con pastos y diferentes acciones. Entonces, los científicos están estudiando cómo volver a agrupar todo este hábitat tan maravilloso. Así que los invito a que exploren esta herramienta y a que sigamos aprendiendo de los ecosistemas aquí en Los Profes Melos.